Ya bueno, estamos aquí una vez más en este podcast emitido desde la zona lacustre para el mundo. Claro, habíamos pensado hablar sobre eso, sobre la postura de sanar el político o lo político de sanar y de reparación de vínculos. Vamos a tratar de hacer un pequeño intento. Yo quería partir con una frase así, que la pillé hoy día justo. Buenísimo. Que es de Hipócrates, que dice: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Entendiéndolo desde una perspectiva también psicológica, no solo, digamos, sintomática física, sino también psicológica. Entonces un poco también hago la analogía y pienso que estamos en un proceso a nivel tanto mundial como también, digamos, territorial, en donde estamos sanando un proceso, estamos sanando un momento histórico, estamos sanando los vínculos que nos hacen ser sociedad o que nos hacen ser comunidad, y que también estamos como un acto político sanando a través de distintos frentes. Entonces doy el paso a quien quiera tomar la palabra. Yo creo que es importante, como veníamos del capítulo anterior hablando de la herida o del dolor, como el tratamiento de vulnerabilidad, como la parte hermosa, positiva y como regenerativa del asunto, es cuando uno enfoca su energía en los vínculos que quiere como conservar, como cuidar, y otorga como al cuidado el valor que como máximo en el fondo, antes que el valor material quizás, o eso otro que les produjo enfermedad. Cuando es la opresión o cuando es patriarcado el que te produce la herida, es el trabajo de ahora, como develar un poco cuáles fueron las estructuras, develar un poco para emprender un proceso de reconstrucción de los sí mismos colectivamente y a la vez en la particularidad de cada ser. Creo que por eso también es político, pues, desde mi punto de vista, porque es como parte desde el mundo interno, como una crisis interna, que te trae como a remover todos los paradigmas, pues como, así, super cool, pero igual. Como que hay crisis, de repente las verdades ya no son tan verdades, o de repente te diste cuenta de que esa verdad es incómoda y en realidad no te hace bien, no le hace bien a tus vínculos, y no te permite como expresarte o respetar a la gente que amas, o genera incomodidad. Entonces yo creo que en el nuevo tratamiento de la vulnerabilidad o del espacio vulnerable, como simbólicamente, creo que hay harto trabajo igual. Recién ahora tenemos, no sé, recién ahora estamos nombrando conceptualmente este mundo emocional, porque fue parte del ejercicio como opresor del patriarcado, fue ese, que nos reemplazó todos los símbolos importantes y dejó la emocionalidad en un lugar precario y sin muchas herramientas. Nos quitó la cosmovisión, nos quitó un montón de cosas, como en pos de negarnos ese lugar que era el que efectivamente nos conectaba, nos potenciaba en nuestras como voluntades individuales, y lo colectivizaba y podía compartirse. Es el cuidado el que se comparte, es la energía del cuidado la que conserva, es la energía como de la red la que en el fondo te hace volver a ti cuando estás en la versión, cuando, no sé, es gracias al abrazo de alguien que te volvía como a armar cuando estás desarmado. O el autorrescate, que es la autopoiesis de esa crisis y de esa pregunta. Pero en el fondo, o es el entorno el que hace el papel del otro, en el fondo. Te envuelve el entorno, o te envuelve tu propia figura psíquica, no sé, igual hay como hartos recursos. Pero en el fondo necesitáis de esa contención, de ese manto emocional. ¿No te pasa un poco que a veces, como que yo siento que se puede, o últimamente, o en las generaciones, no sé, por las que pertenecemos nosotros, se ha dejado muy en como
como en el aire o muy a que se resuelva por sí solo todo esto como problemas relacionales. Sí. Cuando se generan estos conflictos y estas crisis, en que yo siento que, por ejemplo, frases como el tiempo va a resolver, siento que el tiempo no siempre resuelve. Y a veces como que también genera un conflicto aún mayor cuando hay, por ejemplo, falta de comunicación o no sé, o ganas de resolver un conflicto. Y eso yo lo he visto a nivel organizacional también. O sea, muchos de los conflictos que hoy día hemos visto desde, por ejemplo, desde que fue la explosión de esta necesidad de revolucionar la sociedad, muchos como movimientos se fueron separando también por lo mismo, porque no está la capacidad a veces y tampoco están las herramientas o las ganas de resolver cómo. Primeramente a través del diálogo. Si no hay diálogo, buscar estrategias, por ejemplo, buscar personas que estén capacitadas o que tengan la herramienta necesaria y que puedan como ejercer ese vínculo que se haya roto. Mediadores, mediadoras, ¿cachai? Se rompió el consenso social. Claro. No hay un lugar donde tú vayas a resolver las cosas socialmente, ¿cachai? Nadie sostiene el reparatorio. No. El acto reparatorio social no existe. Ha habido un abandono social en esas como requerimientos igual. ¿Cachai? Como que el capitalismo ha hecho eso, ha exteriorizado el costo social y la gente al final ha quedado como flotando en un lugar donde no se resuelven las cosas en realidad. Solo se resuelven a favor del capital. No a favor de la resolución de conflictos o reparar un acto violento particular. No hay una manera en cómo ir a decirle a un otro que políticamente piensas distinto, que tú harías las cosas de otra manera, que tú enfrentarías un problema social de otra forma, porque todo está al capitalismo o a lo punitivo. Que esa fue lo único que pudimos hacer, ¿cachai? Con la emocionalidad capitalista. Como que lo volvimos actos punitivos o avergonzados. Como que la vergüenza, ¿cachai? ¿Por qué te va a dar vergüenza estar triste? ¿Por qué no vamos a poder acompañarnos cuando estamos tristes? Es que es como símbolo de debilidad. Sí, pues, ¿cachai? Como, lo vulnerable, como si fuera una hueá acuática, ¿cachai? Claro. Y claro, porque la gente se aprovecha, como no sabe reconocer, no sabe reconocer lo que le pasa primero. Después no sabe resolver los conflictos. No sabe cómo ir a decírselo al otro, o cómo eso no es una batalla, sino que es algo por resolver, ¿cachai? Claro. Como va y produce más conflictos, ¿cachai? Es como un... Es que puede ser también como producto, siento yo, de la individualidad de nuestra época. Total. ¿Cachai? En donde tú no sabes cómo enfrentarte a veces. Bueno, es lo que yo viví dentro de todo mi proceso de crecimiento, ¿cachai? Que uno no sabe cómo enfrentarse al dolor ajeno, a la tristeza ajena. ¿Cachai? Porque tú te atrincherás en el no, yo me la rasco solo, no, yo soluciono solo, que es también producto del capitalismo un poco, puede ser esa competitividad en donde, claro, si tú estás vulnerable, si tú demuestras tus emociones o si tú estás en un problema emocional que no sabes resolver, no sé, ese es tu problema. O no confíes en nadie. Que, bueno, con una amiga hablaba el otro día de que se me ocurrió como de la ansiedad aprendida, porque tenemos como igual mucha ansiedad ante los conflictos, pues, y ese momento de la conversación donde está la vulnerabilidad expuesta ahí y que tenemos todo un miedo antes de eso porque pensamos mucho del rechazo, tenemos mucha desconfianza igual y de que ese rechazo también es malo. Y bueno, entonces eso se me vino como de esa ansiedad aprendida que tenemos, porque igual parte del capitalismo de todo eso, pues, ¿cachai? También la ansiedad es una emoción, ¿cachai? Solo que la aprendemos mal porque nos defendemos de cosas que no necesitan esa defensa, pues, sino que al contrario necesitan la vulnerabilidad para poder sanarse, ¿cachai? Sí. Gracias por sus palabras, chicos, chicas, chiques. Gracias por esta interesante la conversación. Yo me preguntaba por qué sanar es político, por qué se habla de esto, por qué elegimos un poco como esto de título, cuál es la importancia de hablar desde la vulnerabilidad. Pensaba como qué tanto de la autoobservación es a través del conocimiento con otros, del compartir con otros. No sé, abrirse a
como decía la Cata, como un tema de confianza. No nos enseñaron a confiar. Y creo que esto igual lo hablamos en el podcast anterior, como desde una memoria histórica, ¿cierto? La violencia irrumpe nuestros cuerpos, irrumpe nuestro organismo en todos sentidos, dependiendo de, claro, de tantas cosas, de tantos factores a nivel como social, cultural, territorial. Creo que, wow, es muy intenso, todo lo que hay que sanar, todo lo que hay que lo que hay que conversar, lo que hay que soltar, liberar, educarse también respecto de las emociones, súper importante para ir juntos construyendo nuevas herramientas. Eso. Mira, yo ayer conversaba con una amiga que psicóloga, que de hecho la invité en un tiempo más, que quería participar también de estas conversaciones, que está en una escuela, que por eso lo quiero resaltar, porque me parece súper importante y porque yo siempre hago esa distinción entre generaciones, en donde la generación de la que yo vengo difícilmente existían estos temas de manejo emocionales, de resolución sana de conflictos. Estaba en una escuela en un cargo en donde tiene a adolescentes, octavo, primero, segundo y tercero, octavo y enseñanza media, a enseñarle a manejo emocional, a resolver emociones. Entonces tú veis como desde distintos ámbitos socioculturales también existen diferencias para enfrentarse a las emociones. Porque ella decía, para los niños de ciudad es mucho más difícil porque hay mucho más estímulos violentos. A diferencia de otros niños que viven, por ejemplo, en zonas mucho más rurales, en donde tenían, no sé, quizás será por una cuestión de mayor vinculación con el territorio, me imagino. No sé por qué. Donde tenían un mayor manejo emocional, en donde no soportaban ciertas como, no sé, abusos psicológicos del tipo como bullying, por ejemplo. Contaba la experiencia de un niño que le pareció así asombroso que un niño lo molestaron por su nombre. Él nunca lo había visto. Entonces yo creo que también parte un poco por ahí, en donde tenemos que siempre estarnos defendiendo de los ataques exteriores, donde uno individualiza estas conductas y dice, bueno, lo que decían antes, me rasco con mis propias uñas, ¿cachai? Entonces no se dan estos espacios para conocer emocionalmente cómo se resuelve, no se dan estos espacios para compartir. Es que sabéis que yo creo que igual ahí hay que hacer una detención, porque depende del proceso personal, y en eso igual no rescato nada del individualismo, excepto que la crisis parte por una crisis personal. Sí, claro, pero siempre. Es personal, no es individualista, ¿cachai? Sí, porque es personal y por eso es político, respondiendo a la pregunta, porque requiere que uno conozca qué es lo que pasa. Cuando, por ejemplo, a mí me ofenden, alguien me faltó el respeto, alguien que quiero mucho me faltó el respeto. Yo, ¿cuál es mi posición política de ese acto reparatorio? ¿Cómo me posiciono yo ante la persona que sabe que me está admitiendo el error, no sé qué, ¿Qué hago yo con esa energía? Tiene que ver con una posición política, claro, con una epistemología de lo que está sucediendo. Sí. Ya no tenemos conocimiento epistemológico emocional, por ejemplo. No tenemos idea de cómo visiones o cómo resolvían antes estas cosas. ¿Cachai? Porque antes todo humano ha creado el delirio humano, pero también ha creado la medicina, el arte, ¿cachai? O como para canalizar todo eso, ¿cachai? O para mediar entre los conflictos que se producen en la cotidianidad, ¿cachai? Porque son roces entre creencias, verdades, ¿cachai? Que se van a producir en cualquier sociedad, ¿me entendí? Entonces la forma de resolución de conflictos es cultural, ¿cachai? Como esta cultura se nos ha sido negada toda la parte emocional, no tenemos herramientas. Entonces improvisamos. ¿Cuál es la mayor improvisación? Repetir la herida, porque nadie se hace cargo tampoco. Evadimos las cosas hasta que no sé qué, las silenciamos, o en realidad no pasó nada, o filo, me dejo de ver con la persona, me la rasco por mí mismo, ¿cachai? Entonces todo ese individualismo, en el fondo, claro, se pierde un poco el asunto, pero en realidad es parte en lo personal. Por ejemplo, yo cometí, ahora me voy al otro extremo, yo cometí el error, yo necesito pedirle disculpas y ofrecer un acto reparatorio a alguien a quien ofendí. ¿Cómo me posiciono? ¿Qué doy de mí mismo? ¿Cachai? O ya cuando no hay nada que hacer, cuando la otra persona, porque puede ocurrir que no quiera repararlo, o necesite un tiempo, o requiera ciertas condiciones,
para la reparación de ese error. Y esas condiciones, en el fondo, claro, a uno le toca, si es que uno cometió el error, aceptarlas, bancarlas, respetarlas, ¿cachai? Sí. Y hay una decisión. Tiene que haber también un posicionamiento político en ambas partes, ¿cachai? Por eso creo que sanar, porque es como reconocer que hay lugares, hay opresión, que la opresión es transeccional, como nos atraviesa a todos en muchos ámbitos. Y tiene que ver también con que el capitalismo y el patriarcado nos ha hecho invisibilizar nuestros privilegios. Entonces los ocupamos y hacemos ejercicio del poder en torno a la etiqueta, en torno a los juicios, en torno, ¿cachai?, a las vinculaciones. Hay como un paco emocional, hay un paco en torno a la forma y la manera en cómo lleváis tus relaciones o qué es responsabilidad afectiva. Lo hablábamos igual ahí, como entre las feministas, incluso hay como maneras de ser bien y otras no tanto, ¿cachai? Como, no sé, o cuando ya estamos hablando del tema, entonces sale como mucha categoría, pero en el fondo, lo más en el fondo es que cada uno de nosotros deberíamos respetar el proceso de sanación del otro. Ajeno, sí. ¿Cachai? Respetar que al otro le dolió, puede que para ti no sea tan terrible lo que hiciste, ¿cachai? Pero si no te haces sensible con el dolor del otro, no vaya a poder nunca ofrecerle un acto reparatorio honesto, De hecho, real. se parte por ahí. Ya, Sí. y ahora esta sociedad no ni ahí con eso vamos, ¿cachai? Como que manda a la gente a la cárcel, es punitiva total. Los padres castigan a sus hijos, tienen la autoridad para hacerlo, ¿cachai? Cuando en verdad a veces el hijo está reclamando atención por algo, o cuando de verdad a veces te está pidiendo de mala manera, no sé, pues, no partir el plátano porque lo quiere entero, ¿cachai? Y tu padre le manda ahí el plátano. Sí, principio victoriano. ¿Cachai? Como, y al final no es tan voluntario, es más invisible, es más maquillado, pero tiene que ver con lo mismo, con no haber hecho esa reflexión, con permear y normalizar, no tener herramientas emocionales, ni validar al otro. Eso. Pero ¿cómo acercamos? Yo siempre, sí, estoy súper de acuerdo. Pero ¿cómo empezamos? Esa es siempre mi pregunta, y que la tuve durante muchos años. ¿Cuáles son las estrategias para empezar Yo tenía ahí, a saqué buscar unos esos escritos. caminos? Voy a ir a buscarlo. Pueden conversar conmigo. No, dale ¿Qué nomás. será? Comunicación, Empezar por ahí. Sí. Sí, pues. como interna y después con la persona. Como igual a veces uno va a decir, no sabe qué quiere decir tampoco. Entonces primero igual como ya, a ver, ¿qué me pasa a mí? Y cuando quiero hablar igual para que el otro entienda lo que quiero decir, y después si no entiende yo entender que no entendió, pero que yo al menos yo hice el proceso Ya. de comunicarme conmigo mismo y ser sincero. Pues claro, simple suena, pero Es que igual no siempre la comunicación es lo que está más a mano. Claro, o sea, siento yo que, claro, la empatía es el primer paso. sí. La empatía. Cuando no hay comunicación, claro. El otro día yo hablaba con un amigo con respecto a eso y él me decía que cuando tú empezáis a posicionarte en los zapatos de la otra persona, ¿cachai? Ya se empiezan a mover las cosas. Ya algo se empieza a mover ahí. Pues ya uno se abre a la disposición, ya se abre al diálogo, un montón de otras herramientas que vienen después. Pero primeramente es la empatía, siento yo. Igual pienso muy así como desde la ola, como muy agua, entenderlo así, ¿cachai? Desde la empatía, y como muy aire, por ejemplo, muy Gemini diciendo de la comunicación. Y en verdad no es que como que se me ocurre como que son todos los procesos juntos. Sí, También, sí, po. sí, total. Sí, como Y la al final verdad, el pues fuego para mí, también de accionar, porque a es veces- la verdad igual, como que a veces igual la gente no está dispuesta a develar una verdad que es común, que es compartida y que a veces es dolorosa también. Hay verdades que duelen igual, ¿cachai? Y que hay que como abrazar, ¿cachai? Como, no sé si queda otra, no sé si podemos seguir ignorándola o no sé, ¿cachai? Ahora, ¿será que uno descubre verdades como en la medida en que pasa el tiempo, en la medida también, siempre vamos como, entre comillas, descubriendo verdades?
no sé, es como cuando... O reajustando. Sí, reajustando, reconstruyendo, o como cuando he escuchado mucho hace como 2 años este término de me saqué la venda de los ojos, me saco la venda de los ojos, o como poder ver algo que antes no veía. En el fondo, igual la Neve mencionó algo así en algún hace rato, que era como de los procesos de vida, también en base a la experiencia. Son tantas cosas que tienen que ver. Sí, pero bueno, no siempre el tiempo es suficiente. Por eso yo decía la frase al principio de Hipócrates, ¿cachai? Porque no siempre uno quiere sanar, por lo tanto no siempre quería sacar de tu vida lo que te está causando daño. Y ahí es donde decía la Neve que siempre parte de una crisis, porque la crisis es la que te hace cuestionar. Una zona de confort. Claro, cuando estás en crisis tú decís, bueno, esto que me está pasando no me está gustando, puedo seguir en lo mismo o puedo ir más allá, o puedo transformarlo, porque no siempre las transformaciones son buenas, a veces se transforman también en procesos aún más dañinos. De hecho, creo que la palabra crisis, si no me equivoco, voy a buscarlo, significa como etimológicamente oportunidad. Quizá lo podría afirmar o decir. ¿Tú querías decir algo, Neve, no? Ah, sí. Como tengo una lectura que hice ayer, que está una psicóloga que ha hecho como variados grupos de mujeres, ya como 60 años trabajando con puras mujeres. Entonces, bueno, describía varios asuntos que ella ve como en la forma de amar efectivamente en las mujeres. Y bueno, eso quería compartirlo. Sé que no todas somos mujeres o nos consideramos tal, pero ahí va, creo que sirve para todos igual. Porque ella describía lo que tiene que hacer alguien cuando busca sanar. Como ella da una idea, como 10 ideas para empezar tu proceso de sanación. Decía, buscar ayuda, haga de su recuperación la primera prioridad en su vida. Busque un grupo de apoyo integrado por pares que le entiendan fácilmente. Desarrolle su lado espiritual como una práctica cotidiana. Deje de manejar y controlar a los demás. Aprenda a no enganchar en las dinámicas destructivas. Enfrente con coraje sus propios problemas y defectos. Cultive lo que necesite para desarrollar en usted misma. Vuélvase egoísta y comparta con otros lo que ha experimentado y aprendido. Y el vuélvase egoísta decía que era exclusivamente para como género, como un problema de género, ¿cachai? Que a las mujeres se nos ha enseñado igual como todos sabemos. Otra herida grande del capitalismo que ha hecho que nos desconcentremos incluso de nuestra propia sanación todo el tiempo, ¿cachai? Como una práctica, como nunca, no hay tiempo para uno. Y ahí también quería hacer una diferencia con el individualismo y la soledad. Porque, claro, yo creo que los procesos de sanación se emprenden en un lugar súper solo. Pero no malamente, ¿cachai? Como que quiero sacarle el simbolismo como de la hueá negativa. Porque creo que es solo cuando uno está sola o solo o sole que es más auténtico con uno. Sí. ¿Cachai? Que claro, igual actuáis por tus propios juicios y no sé qué, pero en el fondo estás en tu propio delirio y tu subconsciente está creando su propia manera de cómo compensar, ¿cachai? Sin juicio, un poco más alejado, ¿cachai? De como el asunto. Y también como esto ya me lo dijo como alguien de acá del territorio, una persona que también se dedicaba a sanar a mucha gente, que es como esa capacidad de siempre el sí mismo saber para dónde está compensando, ¿cachai? Como lo que tú me decías delante a la silenciosa Laura de aquí al lado, que cómo no va a querer cómo alguien no va a querer sanar, ¿cachai? Puede evadirlo porque tiene miedo, me decía, pero o porque no se atreve, ¿cachai? Pero está peludo que alguien no quiera como ajustar el desequilibrio, ¿cachai? Sí. Entonces en el sí mismo
creo que como un sí mismo mal aspectado sería el individualismo, ¿cachai? Sí. Sí, po. Mal aprovechado, ¿me entendí? Pero sí bien aprovechado, dispuesto a sanar, es la magia, pues la Puede no alquimia. saber cómo, no puede no sé. saber cómo, tal vez. Que es lo que yo he visto También. frecuentemente, que Sí, mucha gente ignorancia. que la típica frase dice, no, yo sé que me pasa esto, pero no sé cómo Enfrentarlo, no sé cómo claro. enfrentarlo, no sé cómo mejorarlo. Quería recalcar un punto que mencionaste, que era el control, que es importante también, relacionado con lo que dijiste delante, pues no siempre uno puede solucionar los conflictos, no siempre, y hay que estar atento también a respetar esos espacios ajenos y esos tiempos ajenos. ¿Cachai? Y que pasa mucho, no sé, a mí personalmente me pasa mucho querer controlar todas las situaciones. Pero también es como parte de esa sanación saber soltar y saber dejar que las cosas se resuelvan de alguna manera, po, que no es la propia. Es que también ahí hay como un estado de seguridad. ¿Dónde está la seguridad? ¿Cachai? Claro. Porque como evitáis el dolor, buscáis un espacio seguro, ¿cachai? Sí. Como queréis sanar, buscáis un espacio seguro. Nadie sana fuera del nido, ¿cachai? Como que es una cosa que no sucede. ¿Me entendís? Tenéis que tener un lugar seguro, cierto, tranquilo, develado, íntimo, Sí, po. ¿cachai? Igual eso también es otra cosa, que la sanación parte del próximo, del íntimo, ¿cachai? De lo más... De ahí en capa hacia afuera, ¿cachai? Igual creo que como que en esto de estoy muy de los elementos pero en esto de la vulnerabilidad, el agua, como que igual a veces, claro, uno sana, o sea, como que estoy de acuerdo en que el espacio seguro es como quizás lo ideal o lo más hermoso que como seres humanos podríamos llegar a experimentar a nivel de sanar algo, ¿cachai? Pero que a veces igual un agua tormentosa, una marea así brígida, una ola que ¡pua! Te deja matar, igual te puede sanar, weón. Así como fuera de ese espacio, Ah, claro. eso. Pero no sé qué tan segura estoy de eso nomás. Como que siento No, pero que... a la crisis. Pero después de la crisis necesitáis como sobreponerte, ¿cachai? Como... Claro, Sí, porque si no te necesitáis comes, Porque si no, sobrecogerte. claro, Sí, porque te atrapáis igual. Como po. estar siempre Por como ejemplo, buscando el- haber cometido errores es un lugar que la gente es como incómodo, ¿cachai? Como que la gente se incomoda sabiendo que ha cometido errores. Cuando todos cometemos errores, ¿cachai? Pero ¿cuál es el lugar como cierto de ese lugar? ¿Dónde aprende uno? Donde ese Que igual error es yo admitido creo que y depende de la pues persona. como claro, pues es que por eso te digo, como hay colores, hay personalidades, compensaciones, subconscientes. Algunos aprenden como, me imagino, no sé, pues, a la Sensibilidad. primera o en antes incluso, no sé. Y Sí, otro después en el momento, y otro después, mucho después. O habiéndolo repetido. Habiéndolo repetido 1000 veces, a mí me pasa mucho eso. Siento que la primera no aprendo, de verdad. Y después lo vivo y después quizás como ya la tercera. Pero lo aprendo de verdad. Algunas cosas, ¿cachai? Sí. Y otras que veo que todavía les falta y es como, ay, tira al eterno también. Aquí igual estamos como no estamos en ningún término, en ningún punto definimos como a qué nos referimos con esto de sanar. Quizás las personas quienes escuchen preguntarán, bueno, pero ¿qué hablan tanto de sanación y qué es lo que se sana? Claro, quizás nos podemos ir por diferentes ámbitos, sanar vínculos con otra persona, sanar nuestra, hemos hablado, relación, como se puede sanar una relación con los objetos. Hay gente que habla de sanar la relación con el dinero, no sé qué opinan de ello. Sí, hay gente que aún está peleada con eso y próximamente uno de los temas interesantes a reflexionar se viene. Pero sí, hay varios ámbitos. Sí, pues con la actividad, igual sanar la actividad, sanar la producción. La ¿Cómo? creatividad, sí, el Todo, cuerpo, sí, la relación o con el cuerpo. el territorio, sanar el podría decir, territorio, sí, pues. O sanar la relación con el territorio, porque siento que gran parte po. de lo que uno, o sea, de lo que está pasando hoy en día es precisamente ese lazo que podría haber existido hace muchos años atrás, hoy en día está cada vez más permeado por el individualismo, el capitalismo, por, no sé, la ceguera general de no saber qué está sucediendo en otras partes del mundo. O sea, y me refiero a territorio en un contexto general, porque podemos hablar desde nuestro punto de vista local, pero también a nivel planetario. Planeta madre. De alguna manera estamos re desvinculados. po. Sí, total. No, y lo otro es que ahora hay como procesos anexos que yo no tengo idea en qué van a terminar. Como, no sé, si hablamos de sanación también podríamos irnos en la química, ¿cachai?
El otro día veía que los seres humanos habíamos creado más de 120.000 nuevos materiales. Además de los primos que ya hay, como los primarios, como, ¿y en qué nos fuimos? Podríamos ocupar la tecnología, bueno, en mejorar la vida efectiva de las personas o en optimizar, no sé, el uso energético para que sea sustentable, y nos fuimos en otra, ¿cachai? Nos fuimos en la producción de objetos. O sea, que no me queda un poco claro cómo ven ustedes si es que sanar es político. Como volviendo al tema central. A ver. No lo pregunto. Yo creo que sí, obvio. A mí me pasa cuando lo escucho, cuando se ha planteado esto principalmente como a la importancia de sanar individualmente, que nos permite como también ir resolviendo conflictos. Creo que en todo ámbito, o sea, como yo lo veo un ámbito súper organizacional, como de social, como el sanar nos permite igual establecer relaciones sanas. Yo creo que igual eso es importante, porque establecer relaciones sanas nos permite vivir mejor en sociedad, organizarnos, proyectarnos, como más allá de que claro, que los procesos de sanación son distintos, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, se tienen que desarrollar o de mejor manera se pueden desarrollar en un espacio seguro, pero me pasa eso, que para mí la sanación es importante, entendiendo y que tiene que ser respetuosa también, y que eso nos permite realmente llevar espacios, sostener espacios de tejido social que tienen alto valor y que permiten una transformación y que tienen un carácter político, porque igual pasa mucho que hay en espacios donde supuestamente nosotros deberíamos sentirnos seguras y no nos sentimos seguras, ¿cachai? Que están transgredidos igual por malas prácticas, porque son súper insanas y súper dañinas, y se separa también el mundo emocional o la salud en su todo, mental, física, se separa de lo político. Exacto. Y es un gran error, como que somos en los espacios entre comillas como políticos, es como que no fuéramos seres sintientes, claro, no sentimos nada, no nos pasa nada y mal, claro. También creo que me faltaba un poco ese componente. Gracias, besito. Gracias. Like. Oye, sí, qué interesante esto. Bueno, sí. me hace nomás como agradecer y querer igual que se siga, como dice aquí nuestra compañera, haciendo y construyendo tejidos sociales, vínculos más sanos. Y reflexionar, deberíamos en todos lados reflexionar sobre estas cosas. El diálogo, es como abrir el diálogo, es como antes, y aquí no puedo dejar de tener en mi corazón a Silvia Rivera Cusicanqui, porque para mí llegó una persona que ha, no sé, trasladado, como ha unido esto de teoría praxis con diferentes comunidades, y ya sus hartos años abriendo diálogos, reflexionando, cuestionando lo que se enseña en la academia, no sé, construyendo tejidos sociales y haciendo eso mismo, la autotransformación. Hablaba mucho de agarrarse como desde la esperanza, porque eso finalmente haces un proceso de autosanación contigo, con todos estos procesos como más personales, y los llevamos sí o sí, como de manera coherente vamos queriendo sanar la tierra, por lo tanto sanar los vínculos, al final es una cadena. Es hermoso. Sí, es una cadena que claro que hay que visibilizar igual, así como la importancia de ese sanar, claro que es individual y en cierta medida siempre va siendo una cadenita que va repercutiendo en lo colectivo, que también nos permite un poco paliar lo que tú comentabas al principio del podcast, como esto de que muchas organizaciones fácilmente se fragmentan, se diluyen por conflictos que no se entiende la manera de cómo resolver el conflicto, porque también no hemos trabajado como en aspectos de esto, del respeto de los procesos diferentes, de que la manera es ser punitivos o punitivas, ¿cachai? Estamos, no sé, podemos estar en contra del sistema carcelario, pero en verdad llevamos una ayuda interior súper fuerte.
No. Por favor, no, pero ¿cachai? Tiene que haber Pero una hay que desarmarlo. Tiene que haber, Sí, tiene que po. estar, tiene que abrirse. Ujú. Pero como que suele incomodarnos desde el hecho de. Aborta De tu decir, Paco sí, po. interno, por favor. Pero como que nos incomoda desde el decir, no me siento bien, po. O también sé como que en espacios como, entre comillas, insisto, como más políticos, también como hay mucha presencia patriarcal, cultural, se tiende a que se invisibilizan los sentires y se toman prácticas súper masculinas para poder, no sé, poder dar una opinión. ¿Cachai? Porque si no, no te escuchan, pues, si no te suprimen. Entonces como que... Exceso de racionalidad. Sí, pues, claro, entonces estamos en esta volada y ¿Puedo no cambiar el existe. concepto masculino por patriarcal o no resolutivo? Porque a mí me parece que se está vinculando durante muchas partes lo masculino con aspectos negativos de la personalidad humana y no necesariamente es así. No, pues yo no creo que sean... Ay, no sé, y ahí voy a autoexiliarme ahora. Ay, Abor- me voy a autocensurar. No, yo igual comparto tu sentido porque, por ejemplo, tengo amigas que están como en su transición y las masculinidades no les corresponden exclusivamente a los chongos, Sí. a los machotes, Sí. o no sé, Sí. ¿cachai? Como que también pueden descubrir sus nuevas masculinidades, todos los que quieran y necesiten expresarse de esa manera, ¿cachai? Sí, yo a lo que me refiero, para aprovechar de aclararlo, es que claro, no lo digo en un tono de satanizar Yo lo entiendo. masculino, sino que en esos espacios, entre comillas, que se ven o visibilizan como espacios más políticos, las formas de relación interna en esos espacios Mm. son masculinas. No lo digo de mala manera, pero no Entiendo. no cabe, no hay espacios a que sean más femeninos, entendiendo lo femenino no como hombre o mujer, sino como Claro, las como formas una- de relación. Yin yang. Un método, Como formas de hacer. Sí. ¿Cachai? En estas formas de hacer ¿Cómo como se llama polarizadas eso? de lo masculino y lo femenino. Híbrido. Una práctica. Claro, no hay una mixtura, no hay un equilibrio, ¿cachai? ¿Verdad? A eso me refiero, no como satanizando lo masculino. No, y las formas de resolución son como patriarcales, claro. Es que por eso ¿Cachai? digo, me Como- gusta más ese concepto que masculino. Porque son distintas, pues. Lo masculino Elevado. y lo patriarcal igual es distinto. Igual el machismo es el hijo del patriarcado, como el hijo insano y, Bueno, yo aquí, sí, y aquí igual... maltratado, claro. Sí, igual me uno como que usar el concepto patriarcal me parece como más general y más amplio, sí, pero es también porque ando con el rollo de qué pasa con la reconstrucción con el género masculino. Cuando pensé también en el título pensé un poco en ello, pero Es que yo voy a que, no sé, y quizás me voy a desviar un poco el tema, no sé si es correcto asociar prácticas resolutivas de conflicto con aspectos que tienen que ver con identidad de género, por ejemplo. Yo creo que resoluciones de conflictos un poco más violentas o un poco menos empáticas no necesariamente son masculinas, sino que son Yo no hablaba de resolución de productos... conflicto. Pero por ejemplo, es por darte un ejemplo. Yo sí. Yo lo nombré, pero yo lo nombré patriarcalmente. Es que igual siento que tienen como un sesgo como de una cultura mayor. No es efectivamente de los hombres, sino que tiene que ver con el patriarcado como un sistema ideológico, más para atrás, ¿cachai? Como más global. Es un aspecto de las ideas más como... No. Y más encima vivimos en la época postmoderna, entonces esta weá es una cultura global, ¿cachai? Ese es el problema de la weá, que el patriarcado nos ha herido en la individualidad a cada uno de nosotros, nos ha dejado y nos ha categorizado y nos ha sesgado y nos ha separado y nos ha, no sé, abortado, dañado, weón, toda la weá, y nos ha dejado sin los vínculos, ¿cachai? Sin las herramientas emocionales. Y por eso creo que nos dejó sin herramientas sociales, sin herramientas organizacionales y sin herramientas de poder particular político, por ejemplo. La política ahora vuelve a ser algo importante en la vida de cada uno, o cada uno puede tomarse como su propia versión política y nombrarla, y no tanto, ¿cachai? Pero estamos como reivindicando esa voluntad que nos sale del pecho y que es nuestra manera de resolver, ¿cachai? Entonces Oye. hay una posición política, digo, pero- No, dale, termina. sí, no eso, Quería decir que tenemos que ir a una pausa. sí. Una pausa y volvemos enseguida.
Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro? Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl, o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. ¿Buscas el mejor sabor en Villarrica? Salsitas Gourmet Villarrica es una tienda online que ofrece variedades de salsas y pastas para compartir en pareja, con la familia o con tus amigos y amigas. Puedes hacer de tus fiestas y encuentros un momento inolvidable. Contamos con salsas de ajo, albahaca, pollo, merquén, cibulet y mucho más. Además, contamos con nuestro nuevo producto Paté Veggie, especial para veganos y veganas. Nos encuentras en Instagram, Facebook como Salsitas Gourmet Villarrica. Recuerda, siempre reservar con anticipación. Con todo el cariño del sur. Ya estamos de vuelta entonces de la pausa, después de saludar a nuestros auspiciadoras. Ya, había una pregunta que se dijo mientras estábamos en comerciales, ¿lo puedes hacer tú? Sí, llegó una pregunta por interno, maravillosa pregunta, que cuestiona un poco, nos lleva un poco al tema de la sanación. Y la amiga nos preguntaba cómo se puede hacer o cómo es más legítimo hacer de resolver un conflicto cuando, por ejemplo, hay dos partes. Una de ellas quiere hablar y resolver el problema y tiene esa ansiedad de hacerlo, y hay otra parte que no quiere entrar en diálogo, quiere callar, y esa también es su forma de sanar. Entonces, bajo esa tensión, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la forma de resolver ese momento conflictivo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite? El límite, la forma más sana de resolverlo, quién tiene que ceder. Como quién es más violento, que sea la persona que no quiere hablar o que sea la persona que quiere hablar y se calle un poco. Hablo en nombre del arte terapia. Creo que por eso es importante la magia, la terapia y todas esas cosas, porque ahí, por ejemplo, esto no es que yo tenga, que se me ocurra, no, ¿ya? No tengo ninguna verdad. Por ejemplo, no sé, pues ya, la persona que quiere hablar, ¿cachai? Necesita de hablar, ponte tú, y el otro no necesita de eso. Entonces, si igual sería violento que, por ejemplo, la persona que quiere hablar te obligue a que lo escuches, ¿cachai? Entonces, pero el otro tampoco te puede obligar a callar, porque tú lo puedes hablar de otras formas. Lo puedes hablar contigo mismo, puedes escribirlo, puedes utilizar métodos como artísticos, terapéuticos, que te ayuden a, por ese momento, superar esa ansiedad de hablarlo, porque quizás en algún momento la otra persona pueda escucharte, ¿cachai? Siento que ahí podría uno como Separarlo. sí, o como ceder, ¿cachai? Pero sin a ti tampoco dejarte de lado, porque quizás también tú puedes resignificar esa weá alquímicamente, no sé, magia también. ¿Por qué tengo que decírselo a ella y que ella me escuche y quiero ver su cara? Es como loca, si tenés weas que decirle en volada, Escríbele una hazlo carta. distinto, hazlo, y ojalá se dé el momento. Y quizás también la otra persona, ojalá, en todo esto idealmente, ¿cachai? Pueda también resignificar el por qué no puedo asumir esto, por qué tanto silencio, quisiera hablarlo, no sé, pues ahí en algún momento hipotético se puede dar esa sanación juntos, pero eso es porque creo que a veces hay sanaciones que necesitan también ser individuales y no se puede todavía dar la resolución, ¿cachai? Sí. Eso. Feliz. Yo creo que sí, en torno a eso mismo, creo que cada herida, porque ahí si las dos personas están heridas, porque claramente hay un conflicto, ¿cachai?
sanan de distintas maneras. Su forma de resolver está siendo distinta. No creo que una sea más violenta que la otra, como que no hay un término de competitividad, hay una herida. Y hay una forma que se está proponiendo para sanar. Yo voy a resolver esto de esta manera. Yo voy a resolver esto de esta otra manera. Podemos, pues como decís tú, ¿cachai? Como que los procesos se dan de manera distinta, ¿cachai? Y efectivamente podríamos respetar ambos procesos porque es una sensibilidad. Y está al mayor respeto la sensibilidad de ambas partes que más una sensibilidad que otra, porque entonces otorgamos poder a una sensibilidad en torno a otra, ¿cachai? Y yo creo que no es esa la gracia. La gracia de sanar es que todos sanemos, ¿cachai? Porque el que está ejerciendo como, no sé, da lo mismo que está ejerciendo, pero está ejerciendo algo porque le falta algo, o porque compensa de esa manera, o porque necesita eso para estar tranquilo, o para tener ese nido que hablábamos de antes, ¿cachai? Como volver o esa tormenta, hacerla. Por ejemplo, cuando tenía esa ansiedad de hablar, a mí igual a veces me pasa, claro que no es con la persona, po. Yo he aprendido a ir y hablármela o escribir cartas que al final a veces termino ni siquiera entregándoselas a la persona. Solo lo que necesitaba era expresar lo que me pasaba, ¿cachai? Decir esa tripa, ¿cachai? Como ese sentir. Y a veces solo eso. No tiene que ver con la otra persona, no tiene que ver con mi herida, mi inseguridad, mi como soledad, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que hay como que también concuerdo mucho, lo que me gusta mucho lo que dijo la Cata, como a veces no, como que se obliga a resolver entre las partes lo que las partes necesitan para que las partes ahora resuelvan. Como que todas esas presiones al final no ayudan a la sanación. Las heridas no sanan hurgueteándolas todo el rato, ¿cachai? Sanan por capas, de cierta manera, ¿cachai? Como con ciertos tratamientos. Hay distintos tratamientos para distintas fases de la herida. ¿Cachai? Una vez que ya empezaste el proceso terapéutico, tenés que sostener el proceso terapéutico, que es otra parte, ¿cachai? Me gustaría igual como hacer énfasis en las redes de apoyo en torno a sanar. Y bueno, ni siquiera hemos hablado como también haciendo como énfasis al cuerpo físico, porque igual pensaba eso, como cuerpo físico, bueno, entendámoslo como de manera integral, físico, espiritual, emocional. Sí, me sigo haciendo esa pregunta como de ¿por qué sanar es político? Y claro, pienso como, no sé si este concepto es el más apropiado, pero autoorganización, a través de la resolución de conflictos, de la comunicación, de las partes. Pienso también en conceptos que suelo como entre que también reflexionar respecto a esto en el trabajo, en la terapia, paciencia, entendimiento, confianza, como son pequeñas palabras, conceptos que podemos ir como integrando, pidiéndolas, intencionando aquello. Creo que eso es súper posible. Sí, desde una cosmovisión igual, como pienso, como no sé, desde el territorio. Cuando hablamos de eso hace rato también pienso en ritual. Aquí lo dijo la compa. No sé, pienso en varias cosas. Porque esa autoorganización dentro de las familias, y eso creo que va correlacionado con como una praxis o una acción que puede ser, todo es político, pero no sé, pues como si tú aprendes a resolver tus problemas, autonomía, regulación emocional, bla, 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 resolución, puedes, no sé, tener energía, tiempo tal vez para hacer cosas, sostener espacios a nivel más colectivo. Familia, arte cultural, claro. Sí, con todo lo que implica, porque igual, insistimos, igual sabemos, hablamos de lo político, porque igual están pasando muchas cosas, no sé, mira, mucha violencia. En Chiapas, un lugar en México, la revolución de la gente partió un poco así, ¿no? Como a nivel organizacional mismo, como basal. Y la medida de resolución de conflicto fue súper como al servicio de la propia comunidad. Entonces hay un como consejo de abuelos que resuelve a nivel como muy local, muy social, muy comunitario los problemas de la misma comunidad,
con bases éticas que también se conversan y se sobreactualizan cada cierto tiempo dentro de las bases. Entonces va cambiando y va desarrollándose por medio de también que la cultura va desarrollándose el sentido de la ética, como popularmente. ¿Me entiendes? Entonces ya no es punitivo porque no hay cárceles. Entonces tu paga es social. Pero sin embargo también se han dado cuenta que, por ejemplo, el ejercicio de la justicia social tiene que ver con ideales que son elevados. Entonces requieren que la gente tome una posición política personal. Claro. Para ejercer una política cultural, social, local, ¿cachai? Como aquí resolvemos las cosas de esta manera, ¿cachai? Nosotros que vivimos de esta forma, hacemos y resolvemos nuestros conflictos de esta manera. Entonces tiene muchos ámbitos, son como muchos niveles, como un fractal de como mantener sana mi célula o mi agua interna, a como mantener sana el planeta, por no ir tan lejos, ¿cachai? Como por no decir que somos, no sé, químicamente un polvito de estrella. En una mota. En una mota del universo, claro. Hoy estamos en la hora, se nos acabó el tiempo. Quizás como para finalizar un poco quería como resolver un poco esa duda que teníamos al principio de si sanar es político era pregunta o era afirmación. Estaba pensando que tal vez uno debiese pensar que sanar debería ser una trinchera política, desde donde uno se posiciona para poder resolver todos los conflictos que vienen a futuro y los conflictos como que sanadores, claro, que quedaron del pasado también, tanto con ternura a nivel y físico, respeto, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel social. O sea, buscar la herramienta y buscar la forma de que el camino sea siempre la sanación para construir nuevas relaciones también, que es lo que buscamos y queremos todos y necesitamos a nivel, digamos, global. Hagamos de la trinchera un lugar tierno también. Sí, pues, igual, por favor. eso es importante, igual. Como para que esté sano, para que sea como blandito para todos y todos nos sintamos a gusto, porque si alguien queda afuera está fome. Sí, perdón, a mí me gusta mucho lo que dice la Neve, como estas trincheras no necesariamente tienen que ser hostiles, duras, rígidas, violentas, como que no. O sea, igual al que te violenta, yo igual, ya, pero ahí ya vamos a entrar en otro tema, ¿viste? Pero sí, como pero si sí, es que nos queremos cuidar, entre los círculos que nos queramos cuidar, ese es el punto, ¿cachai? Hay que hacer una trinchera para sanar todos juntos. Entre compañeros, ¿cachai? Dentro de la trinchera es importante considerar la ternura, el amor, el respeto, la humildad, el cariño, como también una forma de lucha y resistencia. Hacia afuera ya podemos debatir muchas formas, pero en interno esa trinchera tiene que ser lo más amorosa posible. Para que sea, para que nos sostenga, para que sea fuerte, que sea firme, para que exista confianza. Y todo el tejido social esté adentro. Todo el tejido social adentro, porque hemos descuidado a los abuelos, hemos descuidado a los niños, hemos descuidado nuestra propia salud. Sí, las plantas, la tierra, los animales, todo. ¿Cuál nos fuimos? ¡Esa ya! Ya, bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por participar, por estar aquí, por darse el tiempo. Así que nos estamos viendo en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Sean prósperos y multiplíquense, y pueblen la tierra, y sométanla, y gobiernen sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
escuchar hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.